Hoy 45 de la mañana, Gustavo de Ariztegui, San Román, buenos días. Muy buenos días. Déjame que te pregunte antes de entrar en Oriente Medio por algo que publica El País esta mañana alrededor de cómo dice El País, después de ya mucho tiempo en el que gran parte de la prensa internacional estuviera apuntando, sobre todo un artículo del Washington Post del 27 de enero, que los aliados estarían ya barajando cómo Ucrania deberá ceder una parte del territorio que ya ha perdido en el inicio de la guerra, que no se podrá recuperar en estos 2 años de guerra, a cambio de a largo plazo tener estabilidad. Es decir, parece que El País también entra en esa fotografía, dice, los aliados envían señales a Ucrania de que es improbable recuperar el territorio perdido. Cada vez más voces en Washington y Europa advierten de que hay que garantizar la seguridad en Ucrania a largo plazo a cambio de asumir que Rusia ocupará parte del país. ¿Crees que, Gustavo, que este es el primer paso para que la mesa de negociación de paz pueda empezar a plantearse en estos casi 2 años de guerra? Recordarás que una de las ocasiones que estuve en presencia en tu programa, anunciamos 3 escenarios para la guerra de Ucrania. Uno de ellos era este. Era justamente el que Occidente en general y Estados Unidos en particular forzase la mano al presidente Zelensky para negociar una paz. Las condiciones de la negociación de la paz van a ser la clave determinante para saber cuál va a ser la reacción de la opinión pública ucraniana y cuál va a ser la reacción del estamento militar. Ya estamos viendo que el estamento militar tiene ciertas tensiones importantes con el presidente Zelensky, que acaba de anunciar el relevo del jefe del Estado Mayor ucraniano, y los 2 generales que están en la línea de sucesión, el comandante en jefe de las fuerzas terrestres operativas y el jefe de la inteligencia militar, son 2 personas mucho más cercanas al presidente Zelensky. Si la mano que se le va a forzar a Zelensky no acaba siendo del agrado de la mayoría de la opinión pública ucraniana o de la cúpula militar, tenemos un problema muy serio interno. Sabemos que Ucrania no es un país especialmente estable desde el punto de vista político. Sabemos que antes de la guerra había voces claramente prorrusas, una minoría claramente. Muchos de esos prorrusos se han convertido hoy en furibundos antirrusos, vista la agresión brutal de Rusia contra su país. Pero, sin embargo, hay una fatiga de ayuda a Ucrania, las capacidades industriales militares de Occidente son limitadas, lo cual también nos está demostrando que hemos descuidado extraordinariamente una parte fundamental de la defensa de Occidente, que son la reposición de munición y de misiles. Estamos viendo cómo los cálculos que se hicieron al principio de la guerra sobre las capacidades industriales rusas han estado completamente equivocadas, de la misma manera que las presiones económicas no han dado su fruto. De hecho, como habrás anunciado tú más de una ocasión, la economía rusa ha estado creciendo por encima del 2% y últimamente en el 2,6%, lo cual demuestra que a pesar de las sanciones y a pesar del esfuerzo de guerra, la economía rusa, es decir, el esfuerzo de guerra, ha beneficiado a la economía rusa. Esto nos plantea unas reflexiones muy importantes. La primera, no se puede dejar al albur de la suerte o de la mala suerte el final de esta guerra. El final de esta guerra tiene que ser una victoria de Ucrania o una paz justa y una paz aceptable para la mayoría de los ucranianos. Segundo, en efecto, habrá que ceder una parte del territorio. Lo mínimo que va a aceptar, o lo máximo, perdón, que va a aceptar el pueblo ucraniano es que la parte que tenía Rusia antes de empezar la guerra se consolide. Ahora, pedirle a Ucrania que ceda la península de Crimea me resulta casi imposible de creer que lo vayan a aceptar. Y la presión que va a tener que ejercer Estados Unidos y Occidente para que Ucrania acepte la cesión de la península de Crimea va a ser extraordinariamente peligrosa para la estabilidad interna del país. Tercera reflexión. Estamos viendo que la geoestrategia, la geopolítica y la geoeconomía están íntimamente ligadas. Y que lo que ocurra en la guerra de Ucrania va a tener repercusiones extraordinariamente importantes, no solo en el estrecho de Taiwán o entre China y Taiwán, como hemos repetido 1000 veces en este programa, sino que
va a tener repercusiones en Oriente Medio y va a tener repercusiones también en países que hoy desafían a Occidente y que no estamos dándole la importancia adecuada. ¿Cuántas veces hemos visto que se ha negado desde España, por ejemplo, o desde otros países de Europa, la implicación de Irán no solo en actividades de desestabilización a través de sus milicias y aliados en Oriente Próximo, no solo las minorías chiíes, que las hay en prácticamente toda la zona del Golfo, aproximadamente un 27% en Kuwait, cerca de un 20% en Arabia Saudí, un 70% en Bahrein, 4 o 5% en Qatar, una minoría también importante indeterminada porque hay mucha más relación entre los Emiratos Árabes e Irán de lo que uno pueda creer en un principio, y después la mayoría chií de Irak y la mayoría chií del Líbano y la importantísima minoría chií de Siria. Todos estos países tienen aliados o abiertos, el caso de Hezbollah es evidente, o las milicias pro-chiíes de Siria, o escondidos. Hay activistas proiraníes que tratan de destabilizar permanentemente el reino de Bahrein. En consecuencia, o por ejemplo también el reino de Arabia Saudí, no nos olvidemos de eso tampoco. En Kuwait las cosas están más estables. Todo esto significa que Irán ha estado atacando a Occidente a través de los hutíes, mejor dicho, a través de Hezbollah, a través de Hamas y a través de todas las milicias pro-iraníes que existen en la República Árabe Siria. Cuarta reflexión. La economía mundial parece estar saliendo de sus estrecheces, a pesar de los análisis muy acertados que has hecho esta mañana y que me han parecido extraordinariamente interesantes sobre el récord histórico de los tipos reales de interés, pero es que el horizonte que se nos espera adelante no es nada bueno tampoco. Estamos viendo como China, las dificultades económicas de China pueden tener repercusiones inmensas en el mundo. Es decir, China, que es a la vez competidor y adversario de Occidente, competidor económico y adversario geopolítico y militar de Occidente, si tiene problemas económicos, afecta a la economía occidental más, quizá incluso, que si tiene éxito en su competencia en contra de las empresas occidentales. Estamos viendo como incluso Elon Musk, que se permitió reírse de BYD, los automóviles eléctricos chinos, hoy está pidiendo barreras arancelarias a los vehículos chinos que están entrando en sus mercados más importantes, que son Estados Unidos, Norteamérica en general, y Europa. Estamos viendo como esta competencia entre un bloque de creciente rivalidad contra Occidente, Rusia, China, Irán y otros países también, que no olvidemos, forman parte de ese grupo de comunión o de coincidencia de intereses, Venezuela, Nicaragua, Cuba, y circunstancialmente los regímenes o los gobiernos de izquierda dura que van accediendo a América Latina. En consecuencia, este bloque que se está consolidando claramente como cada vez más antioccidental tiene varios frentes o varios canales de presión y de ataque a Occidente. Uno es el evidente de la inestabilidad y desestabilización política, la propaganda y el hecho de sus crecientes alianzas con partidos similares en Occidente. No quiero entrar en la política interna española, pero es evidente que esos canales, esos puntos de conexión existen y son cada vez más fuertes. Y también la competencia económica. No olvidemos que la presencia china inversora económica o comercial en África, en América Latina o en diferentes partes de Asia, por no hablar también de Europa, como ya hemos mencionado los vehículos eléctricos, es cada vez más fuerte y que la confrontación entre Occidente y este bloque cada vez será más ardua y cada vez más ardiente. En consecuencia, creo francamente que nos tenemos que tomar muy en serio, primero, sí, poner fin a la guerra de Ucrania, pero de una manera que sea aceptable a la mayoría del pueblo ucraniano, que garantice realmente la seguridad, estabilidad y el futuro de Ucrania, pero que además signifique que
Rusia no pueda proceder a algún tipo de agresión encubierta o abierta en contra de sus vecinos que forman parte ya de la Alianza Atlántica. Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania, la propia Polonia, etcétera. Y tenemos también que pedirle mayor definición a países que son aliados de Occidente, pero que tienen actitudes muy ambiguas y muchas veces destabilizadoras, y es como tener el enemigo en casa. Yo quiero señalar muy especialmente los vaivenes estratégicos de Turquía, que muchas veces un día se ha enfrentado a Rusia, otro día tiene coincidencia de intereses, otro día critica en exceso a Occidente, bloquea el ingreso de Finlandia primero, aunque después cede, y de Suecia después, aunque mucho más tarde cede, y estamos viendo cómo todo esto está colocando a Occidente y al mundo de las democracias más avanzadas en una encrucijada sin precedentes. Una encrucijada que tiene además la coincidencia en el tiempo con el cuestionamiento institucional interno de las propias democracias occidentales, con el surgimiento de figuras que cuestionan la propia institucionalidad democrática dentro de nuestras democracias, el surgimiento de partidos extremistas en las mismas. No todos son iguales, no se puede comparar la AfD con otros partidos de derecha dura en Europa, como hemos podido comprobar, por ejemplo, en el caso de Italia, que tiene un gobierno que ha demostrado ser mucho más moderado y mucho más sensato de lo que en principio se anticipaba, pero la extrema izquierda entró con fuerza en diferentes países de Europa, pero también en Estados Unidos. Y como ya anunciamos muchas veces hace muchos años, no se conseguiría o no se vería la irrupción de partidos extremistas en el ámbito político estadounidense, sino que el extremismo iba a acabar irrumpiendo en los propios partidos mainstream de Estados Unidos, como se ha visto con la extrema izquierda en el Partido Demócrata, con figuras tan polémicas y tan negativas como Alejandra Ocasio-Cortez, como Ilhan Omar o como Cori Bush, que por cierto acaba de ser investigada por el Comité de Ética de la Cámara de Representantes por el uso fraudulento e ilegal de los fondos de su campaña, incluso para colocar a su propia pareja. Solo una cuestión más. Oriente Medio, después de la respuesta por parte de Estados Unidos, ¿cuál es el escenario que se abre? Bueno, he estado escuchando unos análisis que me parecen extraordinariamente escandalosos, por no decir algo peor. Yo escucho todos los medios internacionales prácticamente todos los días, ya sea CNN, Fox News, CNBC, la BBC, pero esta mañana la BBC estaba haciendo en su programa estrella, que es NewsHour, un análisis sobre la situación en el Mar Rojo y en el Golfo que me parece como poco aventurado. Estaban diciendo que Estados Unidos estaba ya por fin señalando como responsable último de los ataques y de la distorsión de la economía mundial por los ataques hutíes al tráfico marítimo en el Mar Rojo, a Irán. En fin, es que me parece que no reconocer que Irán está detrás de los hutíes es como negar que el sol sale por el este por las mañanas y se pone por el oeste. Es un perfecto disparate. ¿En cabeza de quién cabe que una organización islamista radical chií, como es la rama hutí, que es una herejía, llamamos las cosas por su nombre, del Islam chií, que tenga acceso a misiles balísticos, que tenga acceso a drones suicidas, los mismos, por cierto, que usa Rusia en contra de Ucrania, y que nos parezca que es un actor no estatal? No, el operador de estas armas iraníes es un actor no estatal, pero quien está detrás y que es una proxy war, como se dice en inglés, es una guerra por intermediario, es Irán. Y hay que señalar con mucha claridad que esta capacidad perturbadora y destabilizadora de la paz, la seguridad y la economía mundial que está ocurriendo tiene nombres y apellidos, y es el régimen iraní. Y están apostando algunos analistas de manera muy responsable a que Irán no quiere una escalada y que no le interesa, y que por lo tanto, si Estados Unidos
acaba respondiendo de manera directa incluso contra Irán, que esto no acabará derivando en una guerra generalizada. Pero lo que sí tiene que hacerse es volver a un régimen estricto de sanciones en contra de Irán, que está cometiendo tropelías y atentados y actividades terroristas, incluso por miembros de su Ministerio de Inteligencia, que son auténticos asesinos profesionales, bajo cobertura diplomática en algunos países de Europa. No olvidemos que hay un diplomático iraní que está condenado en firme en cárceles alemanas por haber transportado una bomba que tenía con intención de colocar en la reunión anual de la oposición iraní en París. Esta es la realidad con la que nos estamos enfrentando y me gustaría que abriésemos los ojos a esta realidad y a estos riesgos ciertos a los que se enfrenta Occidente. Gracias, Gustavo de Ariztegui. Buen día y buen negocio. Buen día.